Estamos hablando un poco de esta cuestión del cómputo de la jornada, ¿no? Del concepto de jornada. Este concepto de jornada lleva a computar como jornada de trabajo, dentro de lo que es jornada de trabajo, aquellos lapsos de inactividad, ¿no? Como por ejemplo el cambio de ropa, o la elección de las herramientas que el trabajador tiene que hacer para empezar a trabajar, ¿no? Y le dije, si me colgás el teléfono, te presto un ratito mi teléfono. Y agarró al toque me dijo, se fijó en mochila, sacó mi teléfono. A ver, apretar. ¿Estamos bien? ¿Están escuchando o no? Apagamos todos el micrófono, así que... Ay, ya lo silencié. Bueno, ya estamos. Bueno, bárbaro, mejor. Bien, estábamos hablando de esto del artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, aquellos lapsos de inactividad que son computables dentro del concepto de jornada de trabajo, por ejemplo, aquel tiempo en que el trabajador le lleva entre que ficha su ingreso, se cambia la ropa. Bueno, todo esto es computable dentro de lo que es el tiempo de jornada de trabajo. Elige las herramientas, se coloca en el puesto de trabajo y en ese momento empieza a trabajar. Bueno, aquel tiempo anterior también es computable dentro de lo que es la jornada de trabajo, mientras ese tiempo no sea en uso de beneficio propio por parte del trabajador. El artículo primero del decreto reglamentario de la ley 11.544, que también es una norma que vamos a estudiar en esta materia, que es el decreto 16.115 del año 33, el artículo primero, en el último párrafo, habla de esto, justamente, salvo lo que dispongan los decretos especiales en materia de trabajo de temporada, bueno, se considerará trabajo real o efectivo el tiempo durante el cual los empleados u obreros deben estar presentes en sus puestos respectivos para ejecutar las órdenes de sus superiores o encargados inmediatos. Bueno, ese tiempo es indudable que integra la jornada de trabajo, por lo cual quedarían afuera aquellos lapsos de inactividad en los cuales el trabajador tiene a su libre disposición, que los usa en beneficio propio. Estos quedan afuera del tiempo computable como jornada de trabajo. Entonces, ¿cuáles integran la jornada de trabajo? Aquellos tiempos de inactividad obligado por razones objetivas, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza del trabajo. No hay dudas que el trabajador que está esperando que la máquina se prenda y empiece a trabajar, ¿no? Integra la jornada de trabajo. Hay otras pausas breves, por ejemplo, en que el trabajador utiliza para merendar, y que hay en esos temas la jurisprudencia ha vacilado en calificar como jornada de trabajo o no. Sin embargo, la solución no es igual para todos los supuestos, ¿no? Es diferente según el supuesto que se trate. Si el trabajador no está sujeto al cumplimiento de orden, de ningún tipo de orden por parte del empleador, bueno, pese a ser objeto quizás eventual, ¿no?, de una sanción o el ejercicio de un poder disciplinario por parte del empleador, bueno, este tiempo no integra la jornada de trabajo. Por ejemplo, el tiempo de almuerzo del trabajador. Bueno, el tiempo de almuerzo, por más que el almuerzo se tome dentro de la empresa, no integra la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador justamente no está sujeto al cumplimiento de ningún tipo de orden por parte del empleador. Pero ojo, si el trabajador permanece en el puesto, ¿no?, de trabajo y toma su almuerzo, pero queda sujeto al cumplimiento de tareas, por ejemplo, a ejercer tareas de control en el ingreso y salida de personas, o tiene que atender el teléfono cuando el teléfono suena, ¿no?, o responder instrucciones en general por parte del empleador, bueno, este tiempo, por más que el trabajador lo utilice para tomar su almuerzo, si está sujeto al cumplimiento de tareas por parte del empleador, integra la jornada de trabajo, ¿no? Depende entonces si el trabajador, entonces, está igual con la obligación de ejercer el control que tiene que hacer, por ejemplo, en la entrada y salida de personas, si hace tareas de vigilancia, o cumplir instrucciones de trabajo. El tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador sí integra la jornada de trabajo, de eso no hay ningún tipo de duda. Existiría quizás en principio alguna duda en cuanto al tiempo en que el trabajador, ¿sí?, que el trabajador le insume entre ir a trabajar y volver de su casa al trabajo y volver del trabajo a su casa. Bueno, este es el tiempo in itinere. Y este tiempo
no integra la jornada de trabajo, no integra la jornada de trabajo, más allá de que la ley reconozca que un accidente ocurrido en ese trayecto sea cubierto por la aseguradora de riesgo de trabajo. Pero este tiempo no integra la jornada de trabajo. Hay algunas estipulaciones de algunos estatutos, algunas actividades en particular que son supuestos excepcionales, en todo caso, que incluyen dentro de la jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador le insume salir de su casa e ir al trabajo y volver, ¿no? A su casa desde el trabajo. Por ejemplo, trabajadores de la construcción, cuando tienen que ir a una obra que queda más de 30 kilómetros del lugar de su domicilio, o trabajadores de transporte de cargas, cuando ellos están obligados a llevar el camión, por ejemplo, a su domicilio. Bueno, en los convenios colectivos de trabajo estipulan de que ese tiempo integra la jornada de trabajo, pero son supuestos excepcionales. Queda fuera de la jornada de trabajo el tiempo in itinere, por el mismo concepto que dijimos recién del artículo 197, ¿no? Tiempo en que el trabajador está sujeto al cumplimiento de órdenes, ¿sí?, por parte del empleador, por más que el empleador no las ejecute efectivamente. Esto no queda alterado por más, esta definición no queda alterada por más que el transporte esté a cargo del empleador. Bien. Un tema que tiene que ver con la jornada de trabajo también se vincula con algo que hemos visto hace un tiempo, que es el ius variandi, ¿no? El ius variandi, acuérdense ustedes, es una facultad del empleador de distribuir, ¿sí?, el trabajo de los trabajadores a la manera que funcionalmente considere conveniente, teniendo en cuenta los fines de la empresa, ¿no? Y que este poder de ejercicio, ¿no?, de distribución del trabajo sea ejercido de carácter objetivo y que no cause perjuicios al trabajador. En cuanto a las horas de trabajo, también cabe hacer una remisión a lo que hemos visto en el concepto de ius variandi. Porque la ley fija cuál es el cambio admisible y cuál es el cambio no admisible en estos casos. El empleador puede distribuir el tiempo de trabajo de acuerdo a las necesidades funcionales que tiene en la empresa, ¿no? Pero esto significa que de alguna manera puede distribuir de forma desigual el tiempo de trabajo, ¿sí?, estableciendo, por ejemplo, que los trabajadores trabajen algunos días de la semana una cierta cantidad de horas, otros días otra diferente cantidad de horas, ¿no? Ahí sí hay alguna limitación en cuanto al momento en que se efectúa el trabajo, sea de día o de noche o de tarde. Bueno, este cambio ya no sería admisible porque cambia totalmente el esquema de trabajo dispuesto en la empresa. Pero sí hay un cambio admisible, que es el de la distribución de las horas de trabajo de acuerdo a las necesidades funcionales. El artículo primero del decreto reglamentario del 16.115 del año 33 habla sobre este tema, ¿no? Dice que la duración del trabajo en las explotaciones públicas y privadas podrá realizarse con arreglo a cualquiera de los modos siguientes. La limitación del trabajo a razón de 8 horas por día laborable de la semana, a condición de que las tareas del sábado terminen a las 13 horas. Es decir, una distribución de una cantidad de horas uniforme de 8 horas por día de lunes a viernes y de 8 horas los sábados, pero antes de las 13, ¿no? Suma en total las 48 horas como límite semanal previsto por la ley 11.544. En todo caso, puede el empleador disponer que se trabaje no 8 horas por día, sino 9 horas por día. Entonces, el límite admisible para el empleador en estos casos es el de disponer que se trabajen 9 horas por día, los días de semana, los días de lunes a viernes, y no trabajar más de 3 horas los sábados. Con esto la cuenta efectivamente da 48, ¿no? Justamente. Esta distribución desigual, es decir, no todos los días la misma cantidad de horas, sino una distinta cantidad cada día, de modo que algún día sea mayor a las 8 horas, ¿no?, y otro día por ahí quizás sea menor a las 8 horas, está permitido, siempre que no se supere el límite semanal de las 48 horas. Pero también sí se establece un límite diario, que es el de las 9 horas. Es decir, más allá de que la ley dice 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí?, el límite que se impone justamente es el
límite de las 48 horas semanales. ¿Por qué? Porque se prevé la posibilidad de aumentar el límite de 8 horas diarias a las 9 horas y distribuir, ¿sí?, ahí de esa manera desigualmente la jornada durante la semana, con tal de no superar las 9 horas por día. En consecuencia, todo esto para decir de que en nuestro derecho existe un límite de trabajo de 9 horas por día, más allá del cual debe considerarse que hay un exceso, ¿no?, en el límite de la jornada de trabajo si se supera las 9 horas por día. Las partes, no hay ninguna duda, pueden pactar un límite mucho menor, porque nada lo impide, esto no viola el orden público laboral, ¿no? En esta institución de la jornada de trabajo, el orden público laboral actúa como un máximo, ¿m? Como un límite o tope máximo. Lo que acá es irrenunciable en estos casos, ¿sí?, inderogable por las partes, no se puede modificar ni por convenio colectivo de trabajo, ¿no?, es el tope máximo. Si un convenio particular quiere otorgar un mayor beneficio al trabajador, es perfectamente válido. Esto no viola el orden público laboral, ¿no? Pero además hay otro tipo de limitación que proviene del artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prescribe una pausa obligatoria no inferior a las 12 horas entre la finalización de una jornada y el comienzo de la otra. Este límite no se puede modificar de ninguna manera, ¿sí? El límite entre la finalización de una jornada y el comienzo de la otra, que debe ser no menor justamente a las 12 horas. Profe, le hago una Entonces, sí. consulta. ¿Y en los lugares que te hacen trabajar 9 horas por día, incluyendo los sábados, eso no estaría en contra de la ley? Bueno, es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué pasa si se superan los límites diarios o semanales? En consecuencia sería el límite semanal, porque si bien la ley establece que el límite es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, el término nos lleva justamente a suponer, y esto lo ha dicho la jurisprudencia en todos los casos en que se han resuelto estas cuestiones, que el límite que vale es el semanal, de las 48 horas semanales. ¿Qué pasa entonces si se exceden los tiempos de trabajo acordados? ¿Cuándo y en qué medida? ¿No? Hay que pensar en esto. ¿Cuándo y en qué medida se exceden estos límites y qué pasa en consecuencia si se exceden estos límites? Y esto es de lo que mencionamos al principio, esto habla de lo que mencionamos al principio, que es la institución de las horas extraordinarias. Se abona esa hora con recargo. Hay una complementación económica a favor del trabajador si se excede el tiempo de trabajo fijado por ley, o el tiempo de trabajo fijado justamente por convenio colectivo de trabajo. Se abona entonces con recargo aquellas horas trabajadas de más. Y esto responde a la pregunta que hizo la compañera recién. El artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo dice cuándo y en qué medida se abonan con recargo, ¿sí?, las horas trabajadas de más, por fuera del límite extraordinario. Si el trabajo es realizado, artículo 201, de más, ¿no?, el trabajo extraordinario es realizado los días de semana, la hora trabajada de más se abona con un recargo del 50%. Si la hora trabajada de más es el sábado después de las 13 y el día domingo, se abona con un recargo del 100%. Esa hora se paga doble, o se paga la mitad más la hora trabajada, si esta hora extraordinaria, ¿sí?, se cumple durante los días de semana. Esto no quiere decir de que estos días sean fijos. Ahora vamos a ver a continuación de que no tenemos que confundir el instituto de la jornada con el instituto de los descansos. Pero antes que eso, Profe, mencionar que hay... Sí, lo escucho. la media jornada, ¿qué sería? ¿Está definida? La media jornada lo hemos visto cuando hablamos de modalidades contractuales. Hay una modalidad contractual prevista en el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es una modalidad de trabajo destinada justamente a trabajadores a los que les es difícil, ¿sí?,
incorporarse al mercado laboral por otro tipo de ocupaciones que generalmente tienen, ¿no? Trabajadores estudiantes que están estudiando, o trabajadores con obligaciones en el hogar. Bueno, el contrato de tiempo parcial, ¿sí?, supone una prestación laboral que no excede los 2/3 de la jornada de la actividad, ¿sí? Este es el contrato al que se refiere el compañero. En estos casos no está permitida la realización de horas extras. ¿Bien? ¿Por qué? Esta es una forma de evitar el abuso de parte del empleador en la utilización de estos tipos de contratos de trabajo de modo fraudulento, ¿no? Los contratos de trabajo, los trabajos prestados de esta manera, contrato a tiempo parcial, tienen que ver con el desempeño del trabajador en una jornada inferior a los 2/3 de la actividad, a la jornada legal de la actividad. Decíamos esto entonces, la cantidad fijada por ley, ¿sí?, que no se puede trabajar más de horas por día, extraordinarias, lo establece el artículo 13 del reglamento, de la ley 11.000, el reglamento de la ley 11.524, que es el decreto 16.115 del año 33. No se pueden trabajar más de 3 horas por día, extras, más de 48 horas por mes, o más de 320 horas por año. ¿Mm? Igualmente el trabajador tiene, esto es trabajo prohibido, lo hemos visto hace un tiempo, ¿no? Trabajo prohibido, trabajo ilícito. Esto no es trabajo ilícito, sino trabajo prohibido. Con lo cual no hay efectos contra el trabajador. Profe, Es decir, que el empleador igualmente tiene la obligación de pagar como extraordinario si el trabajo prestado, por ejemplo, 4 horas en exceso de 1 hora más, ¿sí?, del límite fijado por el artículo 13 del reglamento. Sí, lo escucho. o sea, ¿no se puede hacer más de 3 horas extras por día? Más de 3 horas extras por día. Bien, Ajá. exactamente, sí. Por Sí, eso sí, sí. en algunos lugares, eh, por ejemplo, yo tengo un amigo donde él trabaja 11 horas fijas y sí o Bien. sí le pagan 3 extras por día. O sea, por este tema sería más Y o menos así quizás sea para... por ese tema. Hay ciertos trabajos que son especialmente intermitentes, ¿no? Trabaja 12 horas y descansa, o trabaja 24 horas y descansa 48. Bueno, que en esos casos, si bien el trabajo de empleo y vigilancia, de trabajos de vigilancia estaba en principio excluido, exceptuado el límite máximo, ahora no lo está más, e igual tienen que pagar horas extras. Pero hay que ver el tipo de trabajo que realizaba esta persona a la que vos te referís, pero en principio, si no es un trabajo de ese tipo intermitente, bueno, es un trabajo normal, un trabajo de los trabajos en general, del trabajo del ámbito privado, entonces no se pueden trabajar más de 3 horas por día, extras. El decreto del año 2000, el decreto 484 del año 2000, establece que no hace falta pedir autorización, ¿sí?, administrativa, ¿sí? Se trabaja como máximo 30 horas mensuales o 200 anuales. Sí hay que pedir autorización, ¿sí?, si se trabaja más de la cantidad fijada por este decreto, el decreto 484. Pero en principio, bien, vamos a simplificar esto, no me interesa tanto que ustedes sepan cuál es el límite por mes o por año, sino que entiendan que esto es de todas maneras es trabajo prohibido y que el trabajador igualmente tiene derecho a percibir como extraordinario ese trabajo prestado en exceso de los límites fijados por la ley. Los límites fijados por la ley. Entonces, ¿qué pasan con las horas que exceden la jornada pactada, la jornada legal, ¿no? La jornada legal. Se pagan como extras. ¿Y qué pasan en todo caso con las horas trabajadas que exceden la jornada inferior a la legal? Se paga como simple, se paga como con recargo. Hay un plenario de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, plenario Daloy contra Celsa, el año 1981, que resolvió un poco la cuestión. Estamos hablando de una jornada inferior a la legal, pactada por las partes, trabajador y empleador, y qué pasa con esas horas trabajadas de más, que exceden esa jornada legal, esa jornada convencional pactada entre las partes. Se paga como extra, supongamos que se pactó una jornada diaria de 6 horas, ¿qué pasa con la hora 7 y con la hora 8 trabajada? Si se trabaja más de las 8 horas, bueno, y se supera el límite semanal de las 48 horas, no hay ninguna duda de que se paga como extra. Pero ¿qué pasa con la hora que excede, ¿sí?, es la sexta o la séptima? No corresponde el pago. El plenario
El plenario de Aloy Concelsa dice que el trabajo realizado fuera de la jornada convenida por las partes, sin exceder el máximo legal, debe pagarse sin el recargo previsto por el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin el recargo previsto por el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero esto, jornada pactada por las partes. No habla este plenario de la jornada convencional reducida por convenio colectivo de trabajo. Entonces entendemos de que, y así lo ha entendido la jurisprudencia también, que la jornada convencional que surge del convenio colectivo de trabajo, si no entraría dentro de esta doctrina del plenario y se pagarían como extras, ¿sí?, las horas trabajadas de más, a pesar de ser una jornada reducida, ¿sí?, por convenio colectivo de trabajo. Las horas trabajadas de más fuera de esa jornada reducida. Decíamos al principio de que no debemos confundir horas extras y descanso. ¿Por qué? No tenemos que confundir los institutos porque uno está destinado al tiempo de trabajo del trabajador, el instituto de la jornada de trabajo, mientras que el instituto de los descansos está destinado al tiempo libre del trabajador, a que se respete el tiempo libre del trabajador. Esto nos lleva a hablar entonces de esas tareas que se prestan los sábados y domingos, pero que no exceden la jornada máxima legal o convencional que surge justamente de la ley o del convenio colectivo de trabajo. ¿Se paga con recargo o no se paga con recargo? En principio no se paga con recargo por más que se trabaje sábado y domingo, ¿sí?, si no se excede el límite semanal, el límite de las 48 horas semanales. Por eso no tenemos que confundir el trabajo prestado en sábados y domingos justamente con el trabajo extraordinario, porque se pagaría como trabajo extraordinario si se supera el límite semanal. Ahora bien, si se supera el límite semanal y el trabajo es prestado un sábado o domingo, sábado después de las 13 o domingo todo el día, bien, no hay ninguna duda de que hay que pagarlo como extraordinario y al 100%. Pero también hay que ver que si ese trabajador, ese día sábado y domingo tiene su descanso, porque vamos a verlo en la clase que viene, hay trabajadores que tienen descansos diferentes a los sábados y domingos, que los tienen otros días de la semana diferentes. Por eso la mención del sábado y domingo no es estricta, no es fija, porque hay que ver el día que el trabajador efectivamente tiene el descanso. Entonces, se paga con recargo solamente si se extiende más allá de la jornada máxima semanal, legal o convencional, que está estipulada en esa actividad. ¿Cómo se calcula la hora extra? La hora extra se calcula teniendo en cuenta justamente el salario del trabajador, ¿no? El salario del trabajador se divide por el número de horas trabajadas normalmente en el mes, que suelen ser de 180 o 192 horas, de eso da un resultado. ¿Sí? Ese resultado es lo que gana el trabajador por hora. Bien, ¿y cómo abonamos la hora extra? Entonces, le adicionamos ese 50% o ese 100% según, y depende justamente del trabajo realizado, extraordinario, realizado más allá de las 8 o 9 horas en el día de la semana, ¿sí?, o más allá de las 13 horas, ¿sí?, los días sábados o domingos, y esos son días de descanso del trabajador. Entonces, se tiene en cuenta lo que percibe el trabajador por mes. Si el trabajador percibe su salario de forma quincenal, bueno, hay que hacer la extensión de ese salario al mes, justamente para calcular cuánto equivaldría la hora de trabajo de este trabajador para después adicionarle ese recargo del 50 o del 100% según sea cuando se cumple ese horario extraordinario, ese trabajo extraordinario. Dentro de las variables de lo que son jornadas reducidas, tenemos que hablar de dos tipos de jornadas diferentes. El trabajo diario normal, es el que se presta entre las 6 horas y las 21 horas de cada día, ¿no? Por lo tanto, trabajo nocturno es el que se presta entre las 21 horas, ¿sí?, y las 6 horas del día siguiente. Todo trabajo entonces prestado entre las 21 horas de un determinado día y las 6 horas del otro día es trabajo de noche, trabajo nocturno. Puede ser que la persona realice trabajo íntegramente de forma nocturna, ¿no? Entonces hay un límite fijado, ¿sí?, justamente en el artículo 2 de la ley de jornada, la ley 11.544, que es el límite de 7 horas por día, mejor dicho por noche,
y no hay un límite semanal. El único límite que existe es el límite diario, de 7 horas por jornada. Si se extiende más allá de las 7 horas por jornada, ¿sí?, entonces ese trabajo debe ser remunerado como extraordinario. Pero tengamos en cuenta que hay trabajos que se realizan parte de día y parte de noche. Y esto nos lleva a complicar un poco la cuestión, ¿no?, la situación, porque ¿cómo hacemos la equivalencia? ¿Cómo determinamos la equivalencia? ¿Cómo sabemos, entonces, cuándo se supera el límite de 8 horas por día? ¿No? Bueno, la ley aporta una solución. Estamos hablando justamente en este caso de trabajo mixto, donde se alternan jornadas diurnas con jornadas nocturnas. La ley trae una solución, ¿sí?, que surge del mismo reglamento. Hay que reducir proporcionalmente la jornada en exceso por 8 minutos, ¿sí?, por cada hora nocturna trabajada. ¿Cómo llegamos a esta conclusión o a esta solución? Dividiendo la hora de más por los 60 minutos trabajados en exceso. Bueno, este es el resultado al que llega el legislador para decir de que cada hora en las jornadas mixtas, estamos hablando de jornadas mixtas, donde el trabajador presta parte de su trabajo antes de las 21 y parte después de las 21. Supongamos que el trabajador ingresa a las 5 de la tarde, ¿no? Este es un ejemplo. Hasta las 9 de la noche hay 4 horas. De 17 a 21 hay 4 horas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el límite después de las 21 horas? La ley dice, justamente, la ley de contrato de trabajo y la ley de jornada de trabajo, que cada hora de trabajo nocturno equivale a 1 hora, 8 minutos del trabajo diurno. Los 8 minutos surgen de dividir entonces la hora de diferencia entre la nocturna y la diurna por 7, que es el tope máximo establecido para el trabajo nocturno. Por lo cual entonces corresponde reducir el límite máximo de 8 horas, en razón de 8 minutos por cada hora nocturna trabajada. ¿Y cómo hacemos esta cuenta? En el ejemplo que vimos anteriormente. Después de las 21 horas, cada hora trabajada vale 1 hora 8 minutos. ¿Sí? Si se inicia el trabajo a las 17, las 4 horas que debería trabajar como nocturna se reducen en 32 minutos en total. ¿Por qué? Porque cada hora se reduce 8 minutos. Entonces, el límite máximo en este ejemplo es de 7 horas 28 minutos. ¿Se dan cuenta cuál es la solución que da la ley para saber cuándo se paga una hora como extraordinaria cuando se realiza este tipo de trabajos? Esto lleva a pensar de que el excedente de 32 minutos trabajados se debe retribuir en todo caso con los recargos que corresponden al tiempo suplementario, al tiempo extraordinario. Esto lleva a complicaciones de orden administrativo, en el tema de la realización de las tareas. Lo que suelen hacer los empleadores es pagar esos 32 minutos, perdón, como hora extraordinaria, porque si no debería establecerse un límite máximo para este, por ejemplo, caso que vimos recién, ¿no?, de 7 horas 28 minutos. Entonces, cada hora nocturna vale 1 hora 8 minutos de la diurna. Bien, hay un recargo de 8 minutos que se paga por cada hora trabajada además después de las 21 horas. En el caso de la jornada reducida por condiciones insalubres, sí, ¿Puedo- sí. ¿Pueden repetir de Bueno, vuelta el cálculo de los 17 bien, horas a 21? bien. Porque me perdí la mitad. Ahí estamos. Sí, esperaba que me hagan la pregunta, porque no es fácil de entender. Gracias. A ver, ¿cómo se establece o cómo se determina cuándo hay que pagar horas extras? En el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí?, la jornada comienza a las 17 horas. Hasta las 21 son 4 horas. ¿Cuánto tiene que trabajar el trabajador? ¿Cuál es el límite de trabajo para ese trabajador? El límite de la jornada para ese trabajador. 8 horas no van a ser, porque cada hora nocturna vale más que la hora diurna. ¿Sí? Vale 8 minutos más. Entonces, para establecer ese límite, ¿sí?, de las horas que superen las 21 horas, si son 4 horas después de las 21 horas, para llegar a las 8, esas 4 horas valen 8 minutos. 4 por 8, 32.
esos 32 minutos tienen que reducirse, ¿sí? Tienen que reducirse para dejar un límite fijado en este trabajo mixto de 7 horas 28 minutos. ¿Qué es lo que hacen los empleadores normalmente? No dicen a las 7 horas 28 minutos, bueno, vos dejás de trabajar, porque si no te tengo que pagar horas extras, porque este es tu límite. Lo que hacen justamente en este tipo de jornada mixta es pagar esos 28 minutos, perdón, esos 32 minutos como extraordinario. ¿Por qué? Porque esos 32 minutos son el resultado de 8 minutos de lo que vale cada hora trabajada, además después de las 21 horas. 4 por 8, 32. Entonces hay 32 minutos que debe pagar como extraordinario. Y entonces el trabajador cumple las 8 horas, pero con derecho a 32 minutos de horas extras. ¿Sí? No hay un límite de 7 horas, porque ese trabajador no trabaja íntegramente de manera nocturna. En el caso de la jornada mixta, en el caso de la jornada insalubre, se establece que la jornada insalubre es la declarada así por la autoridad administrativa. Por más que pensemos que todo trabajo es insalubre, no todo trabajo es insalubre. Es la autoridad administrativa la que va a establecer qué trabajo, qué actividad es insalubre. Cuando la actividad es declarada insalubre por el Ministerio de Trabajo, bueno, esa actividad tiene una jornada reducida, que es de 6 horas por día o 36 horas semanales. Bien, acá sí hay un límite semanal, como pasa con el trabajo diurno, con el trabajo normal. Entonces, el límite es de 6 horas, no se puede trabajar más de 6 horas por día, con una posibilidad de extender a 7 horas por día, con tal de no superar el límite de 36 horas semanales que establece la ley de jornada de trabajo. Perdón, nos quedan Y también 3 hay minutos. sí, te escucho. Ah, bien, bueno. Nos podemos conectar a la otra reunión, Sí, así no se nos corta. Ya, sí, ¿no? sí. Bien, Mariela, gracias. Nos conectamos a la otra reunión.